Continuamos con Caballo de Fuego, Congo de Florencia Bonelli. Antes de empezar este capítulo, te pido un favor que me ayuda muchísimo. Si te gusta este tipo de historias, seguí el canal, así no te perdés los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise apenas salga una nueva parte. Y si este audio te acompaña, déjame tu me gusta, es la forma más simple de apoyarlo. Ahora sí, ponete cómoda, y deja que la historia te lleve. Empezamos. Capítulo 6. El lunes 27 de abril por la tarde, Elia Al-Saud, recién llegado de Arabia Saudí y de camino al Hotel George V, visitó a su amigo Vladimir Chevrikov. 10 días atrás le había pedido que, a través de un agente corrupto del Mossad, a quien Chevrikov chantajeaba, consiguiera información sobre Aldo Martínez Olazábal. No fue fácil para Merari averiguar lo que averiguó, por eso le tomó tantos días. Pero finalmente se hizo de una información jugosa. Habla, le fortó. Estoy con poco tiempo. Como de costumbre, Caballo de Fuego. Chevrikov colocó la fotografía de Aldo Martínez Olazábal sobre la mesa y le apoyó el índice sobre el rostro. A quien tú llamas Aldo Martínez Olazábal, en el mundo del tráfico de armas y de la heroína se lo conoce como Mohamed Abu-Yihad. A pesar de que, desde hacía un tiempo, Al-Saud sospechaba la clase de negocios en la que estaba involucrado el padre de Matilde, obtener la confirmación le provocó la misma desazón en la que lo sumían las sorpresas desagradables. Junto con su socio, Rauf al-Avilla, trabaja para el régimen de Bagdad, aunque también les proveen armas a las brigadas Esedin al-Azam, brazo armado de Hamás. Bien sabía Elia que las Esedin al-Azam eran el brazo armado de Hamás, como también sabía que su cuñado, Anwar al-Musara, las comandaba. Tanto al-Avilla como Abu-Yihad están en la lista negra del Mossad, con prioridad número 1. Al-Avilla prácticamente no abandona Bagdad y expone a su socio para que salga a buscar la mercancía. Se dice que ahora está tras la pista del uranio. ¿Uranio? El nombre de ese elemento radioactivo provocó una alteración en el semblante de Al-Saud. ¿Uranio para quién? ¿Para Bagdad? Durante la Guerra del Golfo, destruimos las centrales nucleares de Hussein. No quedó nada en pie. ¿Para qué querría uranio si no tiene la tecnología para procesarlo? Tal vez no destruyeron todas las centrales atómicas, sugirió Lefortovo, quizás alguna quedó en pie. Imposible, pronunció Al-Saud. ¿Dónde puedo ubicarlo? A Martínez Olazábal, aclaró. ¿Crees que si Merari lo supiera, Abu-Yihad seguiría vivo? Elia tamborileó los dedos sobre la mesa mientras se llevaba la otra mano a la frente. Urgía hallar a Aldo Martínez Olazábal y ponerlo a buen resguardo. Un nombre saltó a su mente, Fauzi Dalán. Se acordó de él porque tiempo atrás Lefortovo le había asegurado que pertenecía al entorno de Qusay Hussein, el segundo hijo de Saddam. Fauzi Dalán, a su vez, conocía a Udo Jürgens, quien había asesinado al ex esposo de Matilde e intentado secuestrarla en la capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en París. ¿Conocería a Dalán a Aldo Martínez Olazábal? El intento de secuestro de Matilde se relacionaría con los negocios turbios de su padre en lugar de los de su ex esposo. Como fuera, pensó, ella siempre terminaba en la mira de la gente más peligrosa del mundo. Ya en sus oficinas en el George V, Al-Saud recibió a la jefa de prensa de los Defensores de los Derechos Humanos, una organización humanitaria respetada por la comunidad internacional. No era la primera vez que Dorian Jorovsky solicitaba los servicios de la Mercure para recabar información sobre las condiciones humanitarias en zonas de difícil acceso que implicaban un riesgo para la vida de los empleados del organismo. En tanto Jorovsky le exponía su necesidad de conocer lo que se cocía en el Congo Oriental, Al-Saud pensaba, esta es una actividad de los mercenarios que Matilde no conoce, y lamentó no habérsela mencionado debido a su costumbre de cerrarse y de no hablar de sus negocios. Nos ha llegado información de que la violencia está recrudeciendo en la zona de las Kivu. Necesitamos que envíes a un grupo de tus hombres y que tomen fotografías, que filmen, que recojan testimonios de los habitantes. Sospechamos que está gestándose otra masacre como la de Ruanda en el 94. ¿Podrás hacerlo, Elia? ¿En el corto plazo? Nos urge contar con esa información. Mañana te pasaré el presupuesto. Y si lo aceptas,
En menos de 10 días tendrás el primer reporte en tu escritorio. No bien Dorian Ejorovsky abandonó la oficina de Al-Saud, este recibió, por su línea directa, una llamada de Hamburgo Ferro, desde el Congo. La calidad de la comunicación, efectuada desde un teléfono satelital, dejaba mucho que desear. Digo que la señorita Matilde sufrió un ataque de los rebeldes en la tarde de ayer. ¿Qué? Cayó como peso muerto en su butaca y se sujetó la cabeza con una mano, mientras las entrañas se le volvían de piedra. Dime cómo está ella, se atrevió a pedir. Hamburgo le relató los hechos de manera sucinta para no demorar la noticia importante. Matilde se encontraba sana y salva. La cordura regresó poco a poco a Al-Saud y, en tanto los latidos de su corazón se equilibraban, un pensamiento lo atormentó. Matilde paseaba sola, en su día libre, con el ganso. La conversación con Ferro se cortó unos minutos después sin que el italiano mencionase la intimidad compartida entre Matilde y Van der Oeven el sábado por la noche en la galería de la Casa de Manos que Curan. Sin embargo, cuando Al-Saud consultó su casilla de correo electrónico por la noche, en la cocina de la avenida Elise Reclus, mientras Leila terminaba de preparar la cena, se encontró con que Hamburgo le había enviado un archivo de imágenes con un pequeño mensaje: «Jefe, parece peor de lo que es». Al ver la secuencia de 10 fotografías en la cual se desarrollaba el beso que habían intercambiado Matilde y Van der Oeven, Al-Saud tomó el vaso de jugo de naranjas y zanahorias y lo estrelló contra la pared. Leila profirió un grito, y Marie y Agnieszka corrieron a la cocina. Al-Saud, indiferente al susto de las mujeres, repasó una y otra vez la secuencia como si lo necesitara para alcanzar niveles de odio y de rabia superiores. De nada valía lo que revelaban las dos últimas imágenes, que Matilde había interrumpido el beso y dejado al ganso solo en la galería. El grupo de 6 miembros de las brigadas Hessein al-Assam abandonó Libia para dirigirse hacia diferentes destinos europeos con pasaportes falsos. Udo Jürgens, su jefe mientras durase el asalto a la OPEP, partió, contra toda sensatez, hacia París, donde la policía lo buscaba por el asalto en la capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa acontecido 2 meses atrás, cuando intentó secuestrar a Matilde para entregársela a su jefe, Gerard Moses. Volvía a París por ella, por Matilde. En esta oportunidad, sin embargo, su jefe no tenía nada que ver. Quería verla. No podía quitársela de la cabeza. Ya sabía por qué había fallado en la capilla, porque había vacilado. Se trató de un momento fugaz, cuando Matilde se dio vuelta y sus ojos grises y enormes lo miraron con amor primero, con pasmo y terror después. Le había tomado un tiempo comprender por qué había vacilado, porque creyó que volvía a ver a Ágata, la única mujer a la que había amado y a la que seguía amando a pesar de que llevara muerta tantos años. Sacó la fotografía ajada de la billetera y la observó. Sus ojos grises y almendrados todavía lo emocionaban, su cabellera larga y rubia aún despertaba las memorias. ¿En verdad la mujer de Al-Saud se parecía a Ágata o había sido una ilusión? En París, cuando la acechaba de lejos, no lo había notado. Sin embargo, esa mañana, en la capilla, por primera vez tan cerca de ella, tuvo la certeza de tener a Ágata entre las manos. Guardó la fotografía e intentó contener las lágrimas bajando los párpados. Aún le dolía su pérdida. Aún la veía acribillada en el piso de la OPEP, a donde habían ido con Carlos, el chacal, para secuestrar a los ministros y a los delegados. La desaparición de Ágata lo había sumido en una angustia airada que acallaba matando imperialistas, empuñando armas, colocando bombas, pergeñando planes para asaltar aviones, aunque, en realidad, nada apaciguaba del todo su dolor. A menudo soñaba con Ágata, a veces se trataba de sueños agradables, aún eróticos, en ocasiones, de pesadillas, donde una andanada de municiones la destrozaba. Ágata, ¿por qué me abandonaste en este mundo de mierda? Necesitaba volver a ver a Matilde Martínez porque, en el instante en que descubrió a Ágata en ella, un cambio abrupto pero en él se llenó de paz, un sentimiento tan fugaz como la sonrisa que ella le destinó, para él, sin embargo, fue vida. Quería volver a experimentar esa sensación que creyó perdida para siempre la mañana en que Ágata se desangró en la OPEP. Podía comprender la ansiedad de los drogadictos. Quería sentir de nuevo, y solo la visión de Matilde lo complacería.
Ese lunes 27 de abril, alquiló un automóvil e hizo guardia desde el mediodía frente a la casa de la avenida Élysée Reclus. Vio a Alzao llegar solo, alrededor de las 8 de la noche. Cansado de esperar sin un atisbo de Matilde, cerca de las 10, buscó un teléfono público y se arriesgó a llamarla. Le contestó una voz de mujer, y Udo decidió hablar camuflando la voz con un pañuelo. Buenas noches, dijo. ¿Podría hablar con la señorita Matilde? La señorita Matilde no se encu. La mujer se quejó, alguien le había arrebatado el auricular. ¿Quién habla? Tronó la voz de Alzao. Jurgens cortó de inmediato. Al día siguiente, se decidió por medidas más drásticas y, cuando una de las domésticas salió de la casa para realizar un mandado, la siguió. La joven tomó por la calle de Marechal Arispe y se metió en el jardín público conocido como Campo de Marte, que ofrecía a Udo una variedad de recovecos para interceptarla. La siguió y, sin emitir palabra, la aferró por la espalda y le tapó la boca. La arrastró hacia unos ligustros. Se cuidó de que no lo viese a la cara y le torció el cuello hacia la izquierda para exponerle la yugular e hincársela con la punta de una navaja Tamoto. Agnieszka gritó bajo la palma de Jurgens. Quieta, le susurró en su mal pronunciado francés. Si me dices lo que quiero saber, te dejaré ir sin un rasguño. Si gritas cuando retire mi mano, te degollaré como a un conejo. ¿Qué dices? ¿Te portarás bien? Agnieszka sintió. Bien, no creo que tengamos problemas. ¿A qué hora saldrá Matilde hoy? Retiró con cuidado la mano, y Agnieszka tomó una gran porción de aire por la boca antes de contestar. La señorita Matilde ya no vive en la casa. ¿Dónde está? No lo sé. Trata de recordar, la urgió Udo, y le tapó la boca antes de practicarle un corte superficial. En el Congo. Soltó la muchacha, entre sollozos. Se fue al Congo. ¿Al Congo? Sí. Ella me contó que iría a curar a los niños de allá con manos que curan. No sé qué es eso, manos que curan, explicó. ¿En qué ciudad del Congo? Presionó Jurgens. Eso no lo sé, se lo juro por Dios. Resultaba transparente que no mentía. La obligó a arrodillarse sobre la tierra y le aplicó presión en la nuca hasta que la cabeza de Agnieszka tocó el suelo. Cuenta hasta 50 y después vete. Si hablas con alguien acerca de este encuentro, volveré para matarte. Agnieszka se preguntó cómo haría ese hombre para saber si ella lo comentaba con Marie, con su novio o tal vez con el señor Alzao. De todos modos, prefirió no arriesgarse y le prometió que no abriría la boca. El Congo, manos que curan, repetía Udo Jurgens en tanto se alejaba en dirección a la Torre Eiffel para perderse en la multitud de turistas. ¿República del Congo o República Democrática del Congo, la antigua Zaire?, se preguntó. No contaba con tiempo para indagaciones. En breve tendría que partir a Roma, donde tomaría un vuelo de conexión hacia Viena, la ciudad que albergaba a la OPEP. Aunque le costase un ojo de la cara, acudiría a Charles Bonty, el mejor hacker que conocía. Para Bonty, no representaría un gran escollo violar los sistemas de seguridad de los archivos de manos que curan y averiguar dónde se hallaba Matilde. La avioneta aterrizó en la pista clandestina, y Nigel Taylor se asomó por la ventana para analizar el entorno, la pista, de tierra roja y apisonada, y el paisaje selvático que se desarrollaba a los flancos, muy propicio para esconder centenares de hombres. Las náuseas, que lo habían asolado a lo largo del viaje desde París y que aún lo torturaban, le impedían concentrarse y pensar. Avistó un Jeep Rescue pintado con el camuflaje para la selva, y sonrió. Se trataba del vehículo más apto para penetrar en zonas montañosas, como esa del Congo, o bien desérticas. Cuando la avioneta tocó tierra, las puertas del Jeep se abrieron y el propio Laurent Nkunda descendió para darle la bienvenida, cortesía que sorprendió al mercenario inglés. A diferencia del traje hecho a medida con el que se había presentado en las oficinas de la Spider International 5 días atrás, esa tarde lucía un uniforme militar de color verde, boina de felpa en el mismo tono y borceguíes negros, no faltaban sus lentes de cristales azules y el bastón con la cabeza del águila en plata, no parecía afectado por el calor. Una escolta de 3 hombres lo seguía de cerca con los fusiles empuñados.
La sonrisa de Nkunda, de dientes derechos y blancos, cobraba prominencia en su rostro delgado. Taylor le sonrió también y, al alcanzar el punto donde lo esperaba el general rebelde, aceptó su abrazo. Solo un hombre entrenado como Taylor, cuya subsistencia muchas veces se había basado en el sentido de la orientación, habría podido desandar el camino. En realidad, pensó Taylor, no se trataba de un camino sino de una senda abierta en el corazón del bosque congoleño a fuerza de transitarla y de machetazos, que unía la pista clandestina y el cuartel general del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo. Una vez llegados al campamento, Nkunda guió a Taylor hasta su tienda con aire acondicionado. Lo veo pálido, señor Taylor, opinó el jefe Tutsi. El viaje fue espantoso. Como nunca en mi vida, he sentido náuseas desde que despegamos en París. Nkunda habló en suajili a un subalterno, con quien empleó un tono medido aunque imperioso. A los pocos minutos, entraron dos soldados, uno con un humeante, bastante bueno, admitió Taylor, y el otro con un maletín de médico. Osbel es enfermero, manifestó con orgullo el general Munyamulenge. Obtuvo las mejores calificaciones en la escuela de enfermería de Kampala. Es casi mejor que un médico. Póngase en sus manos, querido señor Taylor, y, con la voluntad del nuestro Señor Jesús, pronto se sentirá mejor. De Osbel se limitó a aceptar un antiemético después de corroborar que provenía de un laboratorio alemán y que era lo que habría tomado en Londres para evitar el vómito. Sorbió el té a tragos pequeños en tanto discutían la estrategia con Nkunda y programaban un viaje de reconocimiento por la zona para el día siguiente. Taylor no planeaba quedarse mucho tiempo en esa primera visita, por lo que debían aprovechar cada minuto. General Nkunda, será necesario infiltrar espías entre los Mai Mai y en el ejército regular del Congo. ¿Para qué lo necesitaríamos? General, el grupo contratado por el industrial israelí podrá hacerse de la mina en un santiamén, pero conservar el poder sobre ella será difícil. Verá, estas empresas militares privadas suelen trabajar con pequeños grupos de hombres altamente capacitados. Su fuerza radica en la experiencia, pero no en la cantidad. Para eso, necesitan de las tropas regulares. En este caso, como el contrato viene por el lado de Kinshasa, es lógico deducir que tanto los Mai Mai, aliados de Kabila, como su ejército se pondrán a disposición de esta gente. Por eso necesitamos infiltrar espías en sus tropas, porque ellas nos llevarán a la mina de coltán más rápidamente. Los labios gruesos y largos de Laurent Nkunda se estiraron en una sonrisa sarcástica. Me pregunto si los blancos nos juzgan idiotas solo porque somos negros. Nigel le dirigió una mirada de ceño apretado. Se cree, señor Taylor, que he llegado hasta aquí desconociendo mi oficio, el de señor de la guerra. Conozco en profundidad la obra maestra de Sun Tzu, el arte de la guerra. Y cito de memoria, la información previa no puede obtenerse de fantasmas ni de espíritus, ni se puede tener por analogía, ni descubrir mediante cálculos. Debe obtenerse de personas que conozcan la situación del adversario. Como verá, señor Taylor, soy consciente del valor de los espías. No solo los tengo entre los Mai Mai sino también entre esos malnacidos y genocidas interambes y en el ejército de Kabila. A este punto, dijo Taylor, solo me queda preguntar si ellos no tienen espías entre los suyos. La declaración del mercenario inglés acabó con la risa sobradora del general y llenó de arrugas su frente. Existen formas de saberlo, general, concilió Taylor, y yo se las enseñaré. Se retiró a descansar y declinó la invitación de Nkunda para cenar. No soportaría la visión ni el olor de los alimentos. Pasó la noche en vela, no porque el camastro en la tienda militar fuese incómodo, había dormido en sitios menos confortables durante sus años en el Agense, sino porque la descompostura estomacal persistió hasta empeorar con una puntada en el bajo vientre que lo llevó a sospechar de una apendicitis, sospecha que Osbel, el enfermero graduado en Kampala, confirmó al amanecer. Le palpó la zona derecha de la ingle, y Taylor se mordió el labio para no bramar. El apéndice está muy inflamado, señor Taylor, diagnosticó Osbel en su fluido inglés. La cirugía es la única opción, me temo. Maldita suerte. Escupió el mercenario. ¿Qué propones, Osbel? Le pediré autorización al general para llevarlo al hospital de Rutsuru.
No. Un hospital en este sitio. Me matarán con una infección. De ninguna manera, señor Taylor, se ofendió Osbele. El hospital de Rutsuru es muy bueno, atendido por excelentes profesionales. Para el mediodía, el dolor era intolerable, por lo que Nigel Taylor claudicó y le pidió a Osbele que lo condujese al maldito hospital. El general había prestado su consentimiento. Después de un viaje endiablado en el jeep, que se zarandeaba en el camino de lodo, había llovido esa mañana, alcanzaron Rutsuru. A pesar de la defensa de Osbele, el hospital era más o menos el antro que Taylor había imaginado. Permaneció en el interior del vehículo mientras Osbele pedía ayuda. Regresó con un camillero. Señor Taylor, el general Nkunda me ordenó que me quedase con usted para asistirlo en lo que necesite. Gracias, masculló. Lo condujeron a una crujía con tantas camas como aceptasen sus enormes dimensiones. El olor a cuerpo sucio y a enfermedad le profundizó las náuseas. Osbele y el camillero lo recostaron en un camastro sin sábanas, sobre un colchón, más bien una colchoneta, forrada en plástico que olía a desinfectante. Al rato, demasiado largo para el padecimiento de Taylor, aunque ya sabía que el tiempo se medía de otro modo en el África, apareció un nativo, que le palpó la ingle y le preguntó por los síntomas. Sin duda, es una apendicitis. Hablaré con la cirujana. Dijo, ¿cirujana? Es una mujer. Se espantó Taylor. Oh, sí. La doctora Martínez es una de nuestras mejores profesionales en el quirófano. Quédese tranquilo. Estará en buenas manos. Matilde estaba cansada después de una jornada de mucha tensión. Antes del amanecer, una mujer había abandonado a un niño en la galería del hospital, que no lloraba sino que lanzaba alaridos desgarradores y se tapaba el rostro. En la primera revisión, descubrieron que lo tenía quemado. Con ácido. A estos niños se los llaman Doki en Lingala, es decir, enfants sorciers, explicó la enfermera Sakia. ¿Niños brujos? Repitió Juana, porque había creído entender mal. Sí, niños brujos. Es muy común en las distintas aldeas culpar a los vecinos de los males que caen sobre una familia, sobre todo de las enfermedades. Y se cree que son los niños los que tienen el poder para echar maldiciones a través de la magia negra. Las víctimas del supuesto hechizo arrojan ácido a la cara del brujo para exorcizarlo del espíritu diabólico. Si bien había salvado los ojos de milagro, Kau, ese era el nombre que el pequeño hechicero había dado entre gritos, presentaba quemaduras de tercer grado en algunas partes del rostro y, a pesar de la destreza de Vanderoeven y de Matilde en el quirófano, le quedarían cicatrices para siempre, porque resultaba casi imposible que el pequeño o su familia alguna vez se encontraran en posición de costear una cirugía reconstructiva en alguna capital europea. Al igual que con la pierna ortopédica de Tanguy, Matilde empezó a maquinar la forma de lograrlo. Cada vez que pensaba en eso, el nombre de Elías saltaba a su mente, porque, a pesar de que él se dedicase a un oficio execrable, ella lo conocía como nadie y sabía que era un hombre generoso. Sin embargo, pedirle dinero a Elia para Tanguy o para Kau estaba fuera de discusión. Con la segunda emergencia, el aturdimiento en el que quedó atrapada durante unos segundos se esfumó para dar paso a una rabia que contuvo a duras penas, no tenía a quien destinarla, mientras procedían a entubar a una niña que había llegado casi sin signos vitales como consecuencia de la septicemia provocada por una infibulación, es decir, la mutilación del clítoris y de los labios de la vulva y el cierre mediante costura en la cual solo se deja un pequeño orificio para la orina y el flujo menstrual. La enfermera de quirófano colocó el campo sobre la paciente, no mayor de 10 años, y Matilde ahogó un grito al descubrir la carnicería cometida en su entrepierna. La infección se extendía como rayos de color magenta por los muslos, y el hedor que despedía la carne corrompida la obligó a apartar el rostro para inspirar aire fresco a través del barbijo. No la sorprendió encontrar que mantenían unidos los labios mutilados con espinas, la enfermera le explicó que eran de acacia. Finalizada la cirugía, en la que trató de reconstruir la vulva, salió a entrevistar a quien la había conducido al hospital. Creyó que las explicaciones se las daría a un pariente. No obstante, se topó con un sacerdote, que rondaba los 45 años y cuyo aspecto saludable se reflejaba en unas mejillas oscuras, de piel luminosa.
Yo traje a Benedicte. Soy el padre Jan Bosco Aala, de la parroquia Sagrado Corazón, que está aquí cerca. Sí, padre, dijo Matilde. Ya me han hablado de usted. Mi prima, Sor Amelie Guzmán. Usted debe ser Matilde. Amelie me ha hablado de usted justamente hoy. Esta mañana visité la misión. ¿De veras? El fulgor de los ojos plateados de Matilde llamó la atención del sacerdote. ¿Tuvo oportunidad de ver a un niño llamado Jerome? Qué interesante, Baala, con una media sonrisa, se acarició el mentón con el índice. Jerome me preguntó por usted. ¿De verdad? ¿Y cómo está el padre? Muy bien, dentro de lo que cabe. Gracias a Dios, susurró. Lo invitó a tomar un café a la sala de médicos, donde el sacerdote le explicó que la infibulación es la forma más cruenta de la circuncisión femenina, donde no solo se estirpa el clítoris sino también los labios mayores y menores. Es una de las prácticas heredadas de los viejos ritos paganos que más nos cuesta erradicar, manifestó Ala. Aún las mujeres cristianas son sometidas por la partera de la tribu a este horror, y a una mujer no se la considera pura hasta que el clítoris no deja su cuerpo. La partera la asiste en la noche de bodas, en la que corta la infibulación para permitir la penetración. El dolor debe ser intolerable. Así es, ratificó el sacerdote. Por eso, la consumación de un matrimonio puede llevar meses. Por supuesto, las mujeres no sienten ningún tipo de placer durante el coito. Me atrevería a decir que la mayor parte de las enfermeras de este hospital han sufrido algún tipo de circuncisión. ¿Tan generalizada es la práctica? El sacerdote bajó los párpados al asentir con solemnidad. ¿Qué sucedió con Benedicte? ¿Cómo logró traerla aquí? ¿Y sus padres? ¿No han venido con usted? ¿Sus padres? Tuve que robarla. Se considera que, cuando una infibulación sale mal, lo que ocurre con frecuencia, como podrá imaginar, dadas las condiciones higiénicas, es un signo de que la niña no es virgen o que no cuenta con la aprobación de los espíritus. Así que los familiares reciben su muerte con alivio. La agonía de esas criaturas debe ser insoportable. Gracias por haberla traído, padre Jan Bosco. ¿Qué será de Benedicte ahora? Su familia no querrá recibirla de nuevo. No la aceptarán. Su destino será el de tantos niños de esta región, el orfanato de la Misión San Carlos. El sacerdote exhaló un suspiro. Como podrá ver, Matilde, la violencia, por una u otra razón, forma parte de la vida cotidiana del Congo y me atrevería a decir que de la mayor parte del África. Descubrir en un mismo día la crueldad de la que eran objeto los niños congoleños en el seno de sus propias tribus y aldeas, sin mencionar los ataques de los grupos rebeldes, causó en Matilde un estado de ánimo que se balanceaba entre la desesperanza y el resentimiento. Por eso, cuando un enfermero se asomó en la sala de médicos, interrumpió su charla con el padre Jan Bosco y le anunció que la esperaba la apendicectomía de un adulto, suspiró aliviada. Bebió el último trago de café y acompañó al sacerdote hasta la recepción. Volveré mañana, prometió a Ala, para ver cómo sigue Benedicte. El cuadro de septicemia es grave, padre, le recordó Matilde. Si se complica con una situación de VIH, las esperanzas se reducen muchísimo. Ya he ordenado que le hagan el análisis de sangre para ver a qué nos enfrentamos. A punto de ingresar en el antequirófano, una enfermera le advirtió que el paciente estaba de mal humor después de que lo hubiesen afeitado. Aunque se sorprendió de que se tratase de un hombre blanco, detalle que la enfermera no había mencionado, se cuidó de demostrarlo. Con el reporte en la mano, se acercó a la camilla. Buenas tardes, señor Taylor, lo saludó en inglés. Buenas para usted, respondió, y giró la cabeza para enfrentar a la que le hablaba en un inglés bien pronunciado. Matilde sonrió ante el gesto demudado del paciente. Disculpe, doctora. No sabía que usted. ¿Que yo qué? Bueno, que usted fuese blanca. No lo esperaba. Y si fuese negra, dijo, con una sonrisa taimada, ¿si habría merecido ese saludo tan descortés? No, por supuesto que no. Le pido disculpas de nuevo. Estoy muy nervioso porque no confío en las condiciones higiénicas de este hospital y temo que...
Señor Taylor, lo interrumpió Matilde, el talante juguetón esfumado, es verdad que el Congo es un país pobre y en aprietos y que este hospital no es como los de Europa o de los Estados Unidos. Sin embargo, ese quirófano, dijo, y señaló una puerta, es tan seguro como cualquier otro. Yo no operaría en él si no lo fuera. Así que, quédese tranquilo. Matilde se alejó para hablar con una enfermera, y Nigel Taylor la siguió con la mirada. Aún no se reponía del asombro. No solo era blanca sino hermosa. Frunció el entrecejo mientras se esforzaba por recordar a quién se parecía, sus facciones le resultaban familiares. Se preocupó de nuevo al caer en la cuenta de que, con esas dos trenzas, tenía aspecto de adolescente. ¿Le había visto pecas en la nariz o alucinaba? Doctora, la llamó, no quiero parecerle más descortés de lo que ya me considera, pero necesito hacerle una pregunta. Mi vida está en juego. ¿Qué edad tiene? La risa de Matilde le cortó el aliento. La suficiente para extraerle el apéndice inflamado. Quédese tranquilo, señor Taylor. Todo saldrá bien y en pocos días retornará a su vida normal. Vamos, extienda el brazo para que lo canalice. Doctora, ¿cuál es su nombre? Matilde Martínez. Matilde. Rebuscó en su memoria el eco de esa palabra, Matilde. La repitió una y otra vez en tanto la médica y una enfermera lo canalizaban para anestesiarlo. Se sentirá un poco extraño, señor Taylor, como mareado. Pronto se dormirá. Un nombre le vino a la mente, Mohamed Abu Jiyad, el mercader de armas de Saddam Hussein, y enseguida evocó la escena con Ariel Bergman, ocurrida pocos días antes en su oficina de Londres. Tiene 3 hijas. Esta es la menor, Matilde. La fotografía fue tomada semanas atrás en un bar del Ritz, en París. Aquí está con su padre y una amiga. Y Madame, es un conocido suyo, Elia Al-Saud. Matilde, la hija de Abu Jiyad, es la mujer de Al-Saud. Actualmente, la muchacha trabaja para Manos que Curan. Fue asignada a un hospital de Masisi, en el Congo Oriental. Matilde, la mujer de Al-Saud, fue lo último que pensó. Nigel Taylor levantó los párpados, y el brillo del sol le hirió la vista. Soltó un quejido y ladeó la cabeza. Una voz suave, femenina, ordenó en francés. Udmila, cierra la cortina. El sol molesta al paciente. Matilde, la mujer de Al-Saud, recordó Taylor, y se volvió hacia ella. La vida me pone en bandeja la ocasión para vengarme de ese hijo de puta. Buenos días, señor Taylor, saludó Matilde, y le apoyó el pulgar en la muñeca para medirle las pulsaciones. ¿Cómo pasó la noche? ¿Siente dolor? No. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves, 30 de abril de 1998. El año lo sé, doctora. No se burle de mí. No me burlo. Es común sentirse perdido después de la anestesia. Hay personas que no recuerdan siquiera el año en el que están. No se preocupe si se pone melancólico y le da por llorar. Es normal también. Yo no lloro, doctora. ¿Cuándo podré irme de aquí? Por favor, levante el brazo, le pidió antes de colocarle un termómetro. Permítame ver la herida. Matilde le apartó la túnica, sin descubrirle las partes íntimas. Todo luce muy bien, concluyó, luego de la revisión. Udmila, por favor, ocúpate de la venda del señor Taylor y después acompáñalo al baño para que orine. Es importante que orine, señor Taylor, remarcó, mientras leía el termómetro. No tiene fiebre, un buen augurio, acotó, con una sonrisa. Tengo hambre. Nadie me ha traído el desayuno. Yo lo traeré, señor Taylor. Ofreció Osbele, que se mantenía a un costado. Puede comprarlo en la cafetería, le indicó Matilde, y compre también agua mineral. El señor Taylor necesita beber mucho líquido, prescribió, e hizo el ademán de marcharse. Ya se va. Tengo mucho trabajo, señor Taylor. El día recién comienza. ¿Hace cuánto que trabaja en este hospital? Pocos días. Antes estuve en Masisi. Taylor la contempló con una fijeza que Matilde necesitó evadir.
¿Qué hace una mujer como usted en un pozo ciego como este? ¿No resulta obvio? Contestó, algo irritada. Usted no es francesa, ¿verdad, doctora? No. Soy argentina. Alguien me dijo una vez que las argentinas son las mujeres más hermosas del planeta. Esa persona exageró. No lo creo. ¿Dónde aprendió a hablar francés también? Hice un curso en París. ¿Cuántos años tiene? 27, contestó Matilde, y, a pesar de sí, sonrió. A Taylor lo enterneció el modo sincero de Matilde, resultaba fácil extraerle información porque no desconfiaba. ¿Tiene amigos en París? El interrogatorio ha terminado. Mis otros pacientes me esperan. Tengo celos de sus otros pacientes. ¿Volverá a visitarme? Lo haré, más tarde, le prometió. Nigel Taylor la siguió con ojos ávidos mientras Matilde se ocupaba de los enfermos y hasta que abandonó la habitación. Lo admiró que, a pesar de su figura menuda, el delantal blanco se le ajustase a la altura del trasero. Lo movía con una cadencia que lo llevó a imaginar sus manos sobre él. Se citó aún en las condiciones en que se encontraba. Matilde y Juana salvaban el trecho que separaba la carpa con los enfermos de meningitis del edificio principal cuando avistaron un Suzuki Gran Vitara rojo, que ingresó en el predio y frenó delante de la galería. Una joven nativa, alta, de excelente estampa y vestuario al estilo europeo, descendió del vehículo. Matilde la reconoció enseguida, se trataba de la muchacha que había visto en la iglesia el sábado por la mañana. Una negra en un auto tan lindo y nuevo, comentó Juana, parece mentira. ¿Y con ese vestido? La vi en la iglesia el sábado. Ponía flores frescas en los jarrones. Caminaba delante de ellas, con un paquete en la mano y un bolsito de lona azul colgado en el antebrazo, a juego con las sandalias de taco chino. El vestido entallado en lino blanco con un cinto azul le realzaba la cintura delgada. Escucharon que preguntaba, en un francés desprovisto de la dureza característica de los congoleños, por Benedicte Cauli, la niña con la infibulación. Buenas tardes, saludó Matilde. La muchacha se dio vuelta y, al girar, despidió un perfume que Juana identificó de inmediato, Anaïs Anaïs, de Cacharel. Buenas tardes. Escuché que preguntaba por Benedicte. Soy su doctora. Me llamo Matilde Martínez. Extendió la mano y recibió un apretón firme. Ella es la doctora Juana Folicuré. Mucho gusto, respondió. Mi nombre es Josephine Boel y soy la secretaria del padre Jean Bosco. Él me pidió que viniese a ver cómo está la niña. Le he traído un poco de ropa y efectos personales, anunció, y levantó el paquete por el hilo. Sé que el padre la dejó ayer sin nada. Gracias, dijo Matilde, y recibió el paquete. Se lo entregaré a la enfermera de terapia intensiva. ¿Cómo está Benedicte? Para nuestra gran alegría, está mostrando una evolución favorable. Aún sigue con respirador y muy sedada, pero sus signos vitales están mejorando de forma lenta. Responde al antibiótico muy bien. Gracias, Dios mío, susurró, con la vista baja. El padre Jean Bosco me contó lo sucedido. Hace 29 años que vivo en el Congo, es decir, toda mi vida, y amo esta tierra, pero a veces me cuesta entender a mis compatriotas. ¿Usted nació aquí, en el Congo? Sí, a unos kilómetros de Rutsuru, en la hacienda de mi padre. ¿Le gustaría ver a Benedicte? La invitó Matilde. Ha llegado en el horario de visitas. Emprendieron el camino por el corredor, en un principio, en silencio, hasta que Matilde le preguntó. ¿No se acuerda de mí? La vi el sábado, colocando flores en los jarrones de la iglesia. Josephine ladeó el rostro para observarla. ¿Verdad? Exclamó. No la había reconocido. La iglesia no estaba muy iluminada. Trátame de tú, Matilde. Tú también, Juana. Somos demasiado jóvenes para tanta formalidad. Por supuesto, acordó Juana, encantada con la posibilidad de conocer a una mujer normal, con ropa moderna y no prendas informes de colores estridentes, y un automóvil en lugar de un carro tirado por mulas.
Comenzaba a aburrirla la vida invariable que llevaba desde principios de abril. La hastiaba era permetrina y rociar las prendas cada noche. Añoraba un baño de inmersión con sales y la piscina de la casa de la avenida Hélice de Reclus. Sobre todo, la fastidiaba la imposibilidad de comunicarse con Siloa Moses salvo por cartas escritas, como en la época de la colonia. Desconocía si Fournier había podido despacharlas, menos aún si habían llegado a manos de su novio. Lo extrañaba, ni siquiera sabía cómo le había ido en las elecciones por las que tanto había trabajado. Temía que se sintiera abandonado y que la reemplazara por otra. Ahora sabía que Siloa Moses era un hombre capaz de conquistar a la mujer que se propusiera. Josephine, ¿tienes celular? ¿Teléfono móvil? Aclaró. Sí, sé lo que es un celular. Mi hermana Isa tiene uno en Estados Unidos, pero aquí esa tecnología no existe. Me dijeron que en Kinshasa, los hombres de gobierno sí tienen celulares, pero aquí, a la zona de los Grandes Lagos, esa tecnología no ha llegado. ¿Sabes cómo puedo hacer para comunicarme con el extranjero? Si quieres, puedes venir a casa y usar nuestro teléfono satelital. Matilde advirtió el cambio en el semblante de Juana. Desde la llegada a Ruth Suru, la notaba decaída, y no dudaba de que se debía a la falta de noticias de Siloa. Ella también añoraba saber de Elia, aunque en su caso, por muchos celulares y computadoras con conexión a Internet con los que hubiese contado, no habrían servido de nada. ¿De veras, Josephine? Te pagaré la llamada. De ninguna manera. Tú estás aquí, curando a mis connacionales. Lo menos que puedo hacer para retribuirte es permitirte hablar con tus seres queridos. ¿El sábado? Se entusiasmó Juana. Pasado mañana no puedo, expresó, con pena. Visitaré la misión San Carlos este fin de semana. Iré a dar una mano a las monjitas. La misión San Carlos. Josephine percibió la ansiedad que, de pronto, se apoderó del ánimo de Matilde. Sí. ¿La conoces? Mi prima, Amélie Guzmán, es la superiora. ¿No te lo comentó el padre Jean Bosco? No lo mencionó. Aunque no me extraña. Tiene tantos problemas y cuestiones que no sé cómo no se olvida de respirar. Así que tú eres la prima de Amélie. Esto sí que es auspicioso. Hace años que conozco a Amélie. Somos grandes amigas. ¿Te molestaría que fuéramos contigo? ¿A la misión? Aclaró Matilde. Au contraire. Me encantaría. Y antes de irnos, tú, Juana, podrías hacer tu llamada desde casa. Sí. Perfecto. Josephine se lavó las manos y se colocó un barbijo antes de entrar en la sala de cuidados intensivos, donde Benedict libraba su lucha con la muerte. ¿Puedo tocarle la frente? Sí, respondió Juana. Matilde, sobrecogida por una energía misteriosa, no atinó a articular. Josephine ocultó la frente de la niña con su mano de dedos largos y uñas pintadas con esmalte blanquecino. Hermosa mano, pensó Matilde. Le descubrió en la otra un rosario de cuentas de madreperla, que Josephine besó luego de murmurar un rezo ininteligible. Su actitud de recogimiento, que se mantuvo durante unos minutos después del rezo, con los párpados ligeramente apretados, la boca generosa apenas fruncida y las paletas nasales dilatadas, la hipnotizó al igual que lo había hecho el sábado en la iglesia su suavidad al acomodar las flores en los jarrones. Las tres salieron de la unidad de cuidados intensivos calladas, con las miradas al suelo y un talante no entristecido, más bien sereno y reflexivo. Antes de despedirse, acordaron que el chofer de Josephine las buscaría por el hospital, el sábado por la mañana, una vez finalizado su turno de la noche, y las conduciría a la hacienda Angalambesi, que en suajili significa luz de luna. En tanto sacudían las manos para saludar a Josephine, Juana torció la boca y expresó: Debes de estar desesperada por ver a Jerome para haberte comportado como una cara dura y pedirle que nos lleve con ella a la misión. Nunca me imaginé que te vería actuar así. Te desconozco, Matilde Martínez. Y vos, retrucó Matilde, debes de estar desesperada por hablar con Siloa para haber aceptado entrar en la casa de una desconocida y usar su teléfono. No es una desconocida. Es amiga de Amélie. Y la secretaria de un cura. Pero sobre todo,
Tiene muy buen gusto. ¿No le viste el vestido? Creo que es una escada. Matilde soltó un bufido, dio media vuelta y caminó en dirección al quirófano.